Listo, súper. Buenas noches para todos. Qué bueno que se pudieron cortar, que están aquí, porque hoy vamos a tener un tema muy interesante y es trading tradicional versus trading moderno. Y esto básicamente me hace recordar un poco cuando empecé en el tema de las inversiones. Voy a contarles aquí un poquito de mi paso por todo este tema de las inversiones, y es que hace unos 10 o 12 años algunos recordarán cuando en el país, en Colombia, hubo un boom por la venta de acciones de la empresa de petróleos nacional, que todos sabemos cuál es, y por la empresa de energía. Y en ese momento eh, yo fui a hacer mi compra de acciones, teníamos que ir al banco, hacer todo un proceso de diligenciar un formulario. Después de diligenciar ese formulario, se hacía un depósito en el banco y ya quedaba uno con la compra de esas acciones. Posteriormente, pues ya cuando tú querías vender, cuando la persona quería vender esas acciones, pues también tenía que hacer una llamada telefónica a un número especial del banco y te decían como, bueno, vamos a mirar precios, le volvemos a llamar en un momento cuando tengamos unos precios. Después te devolvían la llamada y te decían como, podemos vender esas acciones a tanto precio, y uno aceptaba o no aceptaba la compra. Y bueno, ya hemos visto cómo hoy en día una persona puede ingresar a los mercados financieros sencillamente haciendo clic. Con un clic compras, con un clic vendes, con un par de clics retiras, y también es muy sencillo subir el dinero a un broker. Hoy en día con una tarjeta de crédito simplemente ponemos los datos o hacemos una transferencia con criptomonedas y la transferencia está hecha. Entonces, bueno, para todo este tema tenemos hoy nuevamente a nuestro invitado, amigo trader, Carlos Álvarez. Pues porfa, déjame saber si estás por ahí. Hola, hola, hola. Hola, Arbey, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un cordial saludo para ti, para todos los participantes en esta sesión que, claro que sí, como lo anticipas, estará muy interesante. Estaremos viendo precisamente lo que comentabas desde el trading tradicional, cómo ha venido evolucionando y qué sucede en estos momentos en los que la información está al alcance de las personas que dan ese paso, las personas que desean realmente hacer parte del negocio más rentable del mundo. ¿Cómo lo podemos lograr y cómo lo podemos también evocar en un estilo de vida que es maravilloso? Entonces, bueno, vamos a hablar algunos detalles y precisamente como lo veníamos compartiendo, vamos a colocar por aquí en pantalla, vamos a colocar un título a esta sesión y así entraremos en materia. Trading tradicional versus trading moderno. Muy interesante, de hecho, el título como tal, porque nos lleva a pensar qué ha sucedido en los últimos años para llegar a este punto de la historia, además, en el que podemos destacar que quienes se adelantan a la información son quienes obtienen resultados. Muchas personas obtienen, por ejemplo, información tipo consejo, por ejemplo, un consejo de inversión. Y como bien lo mencionabas, Arbey, por ejemplo, una llamada, un asesor de un banco, por ejemplo, que indica
que cierto activo, cierta acción, cierta empresa puede subir y como un consejo financiero invitan a realizar una inversión, una compra. Las personas durante muchos años han tenido al sector bancario como una referencia importante debido a ese poder económico que sabemos que los bancos tienen. Pues resulta que hoy en día, cuando las personas ya tenemos la información, comenzamos a darnos cuenta que podemos, y vamos a escribir por aquí la idea número 1, que es la información. Podemos darnos cuenta que de forma más autónoma, de una forma más personal, podemos ya participar de la inversión, pues lo repito, que normalmente los bancos realizan. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, una inversión con una entidad financiera, tienes que pagar unas comisiones, tienes que pagar un precio, llamémoslo así, para adquirir cierta cantidad de acciones, por ejemplo, y al final ese beneficio que puede darse debido a la fluctuación, es decir, debido a un alza, una valorización, ese beneficio se supone que entraría a cubrir el gasto o la inversión que estás realizando. Hoy, cuando tenemos acceso a la información, nos damos cuenta que sin depender de un tercero, sin depender de esa asesoría, podemos generar capital, así lo voy a llamar, que es más que dinero, es capital, es dinero que se mueve, es dinero que se puede invertir, es dinero que se convierte en beneficios desde que haces el primer movimiento, desde que haces, por ejemplo, una matrícula, desde que haces una inscripción, por ejemplo. ¿Por qué se vuelve capital? Porque tú al final esa información, ese conocimiento, lo vas a convertir en más capital, en la posibilidad de hacer más capital. Entonces, en la era de la información, se han abierto puertas para aquellas personas que dan un paso adelante y que hoy en día nos podemos beneficiar de mercados financieros. Quiero recordarles que el trading, la terminología como tal, corresponde a inversión profesional, es decir, invertir con herramientas, con recursos, con un análisis técnico, con un seguimiento constante, invertir bajo unos parámetros que van más allá de los rumores, de las opiniones, de los artículos. Eso es hacer trading, inversión profesional. Cuando ya tenemos esta puerta abierta, nos damos cuenta que sin necesidad de la participación de un tercero, nosotros podemos hacer esa negociación directamente con lo que llamamos un broker. Pagar comisiones mucho más bajas, muchas veces comisiones casi cero. Y digo casi cero porque normalmente hay un spread, otro término que también usamos en el trading, pero comisiones casi cero que al final nos permiten generar mayor utilidad, mayor ganancia. Ahora, como ya tenemos acceso a la información, el siguiente paso
es pasar a los recursos y las herramientas. Los recursos y las herramientas corresponden a todo lo que significa un acompañamiento correcto, un acompañamiento profesional en el negocio más rentable del mundo. Por ejemplo, los algoritmos, la misma inteligencia artificial hoy en día, indicadores, lo que corresponde también a un análisis técnico simplificado, sencillo y sobre todo con la capacidad de reaccionar frente a la liquidez. Ya vamos a hablar un poco de esto. Vamos a pasar a esa segunda parte. Pero contar con los recursos y las herramientas correctas hoy en día nos ha permitido recortar el tiempo de la carrera de cada uno de los traders. Todos los traders emprenden una carrera, así tal cual como cuando te preparaste en la universidad, invertiste 5 años de estudio o incluso más, dependiendo del caso, 3 años de una tecnología, así tal cual, el trading es una carrera en la cual tú también a través de meses y de años vas a lograr un avance, vas a lograr un camino, vas a lograr, reitero, una carrera. Entonces, esos recursos y esas herramientas, cuando son correctos, nos han permitido, y hablo ya como un hecho, nos han permitido recortar el tiempo en el que las personas llegan a conocer cómo funciona el trading y llegan a la rentabilidad. Llegan también a generar capital, a generar un ahorro inteligente. Tal cual como cuando inviertes en un negocio, el trading se convierte en tu negocio porque te pertenece, porque esa cuenta es tuya y como todo negocio, vale totalmente la dicha invertir y reinvertir. Recursos y herramientas nos permiten recortar tiempos, nos permiten hablar con certezas y nos permiten también llegar a gestionar correctamente nuestro capital y nuestras emociones. Muy, pero muy importante. En los últimos meses hemos tenido unas bajas importantes en los mercados, también hemos tenido una valorización en algún commodity como por ejemplo el oro, la misma plata, el petróleo ha tenido fluctuaciones muy buenas, una liquidez favorable, que si lo llevamos a porcentajes, nos dicen, estamos haciendo un excelente trabajo, teniendo la paciencia correcta, teniendo los tiempos correctos, entendiendo que si compramos, y lo voy a decir de forma muy sencilla, si compramos abajo y vendemos arriba, estamos haciendo bien nuestro trabajo y al final logrando esa gestión de capital y de emociones. Es como movernos entre dos extremos, entre el extremo del miedo, la duda, la incertidumbre, y el otro extremo que es el exceso de confianza, la euforia, la avaricia. Son extremos emocionales que se viven en el trading, pero que si sabemos balancearlos, si sabemos mantenernos en ese balance, en la mitad, vamos a hacer crecer ese negocio que te pertenece. Entonces, para hablar del trading tradicional
versus trading moderno, vamos a tomar como referencia lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Y lo voy a decir de una forma muy directa. El trading tradicional no funciona. El trading tradicional en este momento está comprobado que se usa para otras cosas. Y esta información que voy a dar en este momento es información importante, información sensible, incluso, que te mereces, porque es la verdad. Y esto lo hemos comprobado precisamente durante estos más de 8 años de experiencia en los que moldeando detalles y conociendo precisamente trading tradicional, hemos logrado un estilo de vida, una rentabilidad, momentos buenos, momentos de desafíos, pero al final un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que tu cuenta crece, que tu negocio crece y que en el camino entre alzas y bajas que tuviste, tú volteas a mirar hacia atrás y dices, wow, definitivamente hice crecer mi negocio, definitivamente mi cuenta terminó subiendo, mi negocio terminó capitalizándose y al final ha sido un proceso ganador. ¿Por qué mencionamos, por qué decimos que el trading tradicional no sirve? Se lo voy a resumir de una forma muy dinámica. Cuando nosotros hablamos de trading tradicional, además de los detalles que ahorita mencionaba mi colega Arbey, mi amigo Arbey, es las herramientas han cambiado. El mundo está evolucionando a pasos muy, muy agigantados. Y si nosotros miramos, por ejemplo, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde van los mismos mercados, hacia dónde apuntan los inversionistas, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las personas hoy en día, la gran mayoría de los traders hoy en día no han generado un balance, no han generado un ingreso concreto porque están aplicando el trading tradicional. El trading tradicional es aquel, por ejemplo, que se basa en conceptos que se han manejado toda la vida. Conceptos que tú puedes incluso encontrar en cualquier lado. Conceptos como, por ejemplo, unas ondas, 2, 3, 4, 5, para quienes han escuchado hablar sobre ondas de Elliott, por ejemplo, para luego, se supone, tener una respuesta de 3 movimientos al alza. Lo resumo de esta manera: 5 movimientos a la baja, 3 movimientos al alza. O distribuciones en las que el mercado nos dice, primero subo, luego distribuyo y luego de distribuir, luego bajo. Conceptos como, por ejemplo, cada vez que hay una baja se puede formar una figura llamada W o doble suelo, en la cual si tú participas, cuando el precio está allí, tú te metes aquí en este momento, la operación va a ir al alza, entonces tú te metes acá, y si la operación va a la baja, pues tú asumes la pérdida de esto, porque aquí ya se anula la figura chartista, entonces tú te sales por este lado, pero si la figura se cumple, entonces tú vas a ganarte un profit porque se cumplió la figura chartista llamada W o doble suelo. Conceptos como desde el mismo chartismo,
un hombro, cabeza, hombro invertido, que es que el precio baja, luego baja un poco más, luego en el siguiente rebote baja muy similar a la zona anterior, se hace una figura chartista, entonces tú entras acá, especulas con que el precio va a subir y si se cumple, bien, y si no se cumple, también. Esto es trading moderno. Esto es información que encontramos, de hecho, en muchos lugares, en diferentes cursos, incluso los brokers enseñan esto, enseñan lo que se ha manejado durante muchos años y por alguna razón, si ustedes se fijan, cerca del 90% de los participantes están perdiendo dinero, no están generando lo que quieren, lo que están buscando, o simplemente se están quedando sin fondos, se están quedando sin cuentas, porque usan un apalancamiento. Uno de los temas importantes que también manejamos y que tenemos aquí con ustedes, con Arbey, ya hemos hablado sobre esto, sobre cómo proteger la cuenta, cómo seguir unas reglas y cuál es el potencial del apalancamiento usándolo bien. Toda esta información está o estará al alcance de ustedes. Canales, un canal bajista. Fibonacci, que el precio baja y deja unas zonas, llamémoslo así, a las que puede subir, unos targets, unos objetivos, y que en esos objetivos de pronto el precio rebota, de pronto sí, de pronto no. 0.3, 0.6, para quienes ya manejan estos conceptos. Todo eso es trading tradicional. Y miren, yo les digo esto porque precisamente he tenido que estudiar todo el trading tradicional para hoy aplicar trading moderno. Y ya vamos para allá, ya vamos para el trading moderno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como traders? ¿Qué hacemos nosotros como participantes de un mercado en el cual la gran mayoría de las personas le meten todo el empeño, hacen análisis complejos, tratan de predecir hacia dónde va un precio y al final no están obteniendo resultados? ¿Qué hacemos para poder generar ese resultado que es lo que nos interesa? La respuesta está precisamente en realizar trading moderno, trading diferente, de alguna manera hacer algo diferente a lo que la gran mayoría de las personas está haciendo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el precio de un activo baja y se forma una figura chartista, vamos otra vez con el doble suelo, con la W, como lo quieran mencionar. Las personas están pensando en la predicción de, listo, si yo invierto acá, entonces ¿cuánto va a subir esto? Pero resulta que si usas un apalancamiento muy fuerte, este activo puede que baje un 5%, un 10%, y no tenga que bajar tan fuerte para anular la figura chartista, sino que baje lo suficiente y como tú te sobreapalancaste, invertiste demasiado dinero, pues simplemente tu cuenta no aguanta una baja de esta, no baja un 5%, tu cuenta queda por fuera y luego de cumplir esto, cumple una acumulación y luego si el precio sube. Ay, se dio la figura chartista al final, pero ya yo me quedé por fuera. Esto no lo enseñan, esto no lo enfatizan como lo estamos viendo acá. Otro ejemplo con esta misma figura. Las personas, ¿será que me posiciono acá y cuando ya el precio está subiendo, entonces, se está cumpliendo la figura chartista, tengo $100 de ganancia, tengo $500 de ganancia. Excelente, maravilloso. Resulta que no tomas la ganancia y el precio llega hasta aquí y ya el precio comienza otro ciclo, una baja, te quedas por fuera y ese dinero que tenías se convierte en negativo.
El trading moderno es aquel que va más allá del análisis técnico tradicional, de lo que la gran mayoría de las personas está pensando, de lo que a todo el mundo, vuelvo y repito, le enseñan incluso los mismos brokers. Ustedes se dan cuenta que hay brokers que dicen, nuestro curso, haz nuestro curso, nuestra academia. Los brokers requieren personas que pierdan dinero. Los brokers requieren personas que pierdan dinero. Es duro, pero es cierto. ¿Por qué? Porque esto genera liquidez, porque esto genera participación y ellos ganan de esto. Seguramente ustedes han escuchado hablar y quienes no lo han escuchado, de un concepto llamado market maker. ¿Qué es market maker? Creador de liquidez, creador de mercados o manipulación de los mercados, para ser más directo. ¿Quiénes son los market makers? Los brokers, las manos fuertes, a los que les interesa que los traders no ganen mucho y dicen, no, pero aquí están ganando esto y muchos no han salido de sus posiciones. Listo, se acabó. Se dio la figura chartista. Los mismos inversionistas terminan causando esto. ¿Saben por qué terminan causando que el precio suba después de una figura chartista? Porque empiezan a invertir acá, dicen, no, no me quiero perder la oportunidad, se está dando la figura chartista, yo invierto, terminan invirtiendo incluso más arriba y luego de esto, sin haber tomado la ganancia, porque se puede dar. Tú puedes tener una ganancia después de una figura chartista, pero lo más importante es que tengas ese cierre de ese negocio, que sepas cerrar esa operación. Y esto se da constantemente. El trading moderno va más allá de un análisis técnico y llega hasta las emociones. Entender lo que otros traders están causando en el mercado, como lo que les acabo de mostrar, para convertirlo en capital. Entonces, ¿cómo funciona el trading moderno que estamos aplicando y que vamos a aplicar constantemente? Que lo hacemos a través de nuestro sistema copy trading y que tú también lo podrás replicar con la información que te vamos a entregar. Cuando un activo baja mucho, voy a hablar así de forma coloquial, cuando un activo ha bajado mucho, los inversionistas y las manos fuertes normalmente han vendido arriba. Los que alcanzan a obtener información privilegiada invierten, o más bien venden, antes que se concrete una baja más fuerte. Quienes siguen algunos patrones y se dan cuenta desde los libros de órdenes o incluso desde los fundamentales, terminan vendiendo tal vez un poco más abajo, pero antes de que el precio esté bajando mucho más. Y ya cuando el precio está bajando mucho o ha bajado mucho, es cuando llegan decisiones de la gran mayoría de las personas de vender y están vendiendo tarde. Nosotros vamos a usar esto, está pasando acá, esto que les estoy mostrando, para en alta probabilidad, porque no existe la perfección. Y vuelvo y repito, ustedes imagínense cualquier escenario. Supongamos que nosotros como traders sabemos que este escenario está agotado y que ya las acciones de Moderna, ahorita les voy a mostrar Moderna, la estuvimos operando hoy, precisamente hoy ganamos aplicando trading moderno. Hoy ganamos con acciones de Moderna y acciones de Nvidia, una empresa que seguramente conoces ya. ¿Y cómo lo hicimos? Cuando la gran mayoría de las personas estaban vendiendo, cuando ya el precio había bajado mucho, cuando este movimiento se agotó, comenzamos a realizar unas compras y esas compras bien hechas nos llevaron al alza. Y vuelvo y repito, imagínense cualquier escenario. Imagínense, por ejemplo, que estamos en un grupo
en el cual hay 10 participantes y de esos 10 participantes, todos comenzamos a comprar correctamente, pero resulta que hay 2 traders. Digamos que somos 8 traders comprando correctamente, pero hay 2 traders que hacen algo diferente. Por ejemplo, hay un trader que invierte poco, con cierto temor, y cuando el precio ya comienza a subir, empieza a invertir bastante. Y hay otro trader que invierte bien, siguiendo su plan de trading, digamos que invierte una buena cantidad de dinero, siguiendo, vuelvo y repito, su plan de trading, y cuando el precio ya está subiendo, tiene una ganancia importante, pero no la toma, imaginando que el precio de pronto va a hacer esto. Imagínense este escenario que les estoy mostrando como ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando la liquidez comience a hacer reacción? Cuando la liquidez ya se dé, cuando el alza se dé, lo más probable es que el trader que terminó invirtiendo tarde haya quedado de pronto en este punto su inversión y termine invirtiendo mucho, pero ya tarde, ya después, y el precio haga esto. Simplemente termina en pérdida el movimiento. O que el trader que invirtió bastante, que al principio invirtió bien, que hizo bien los movimientos de compra, que bien pudo haber quedado en cualquier sector en esa parte baja, pero no tomó ganancias, se queda por fuera, queda en pérdida incluso. Ahora imagínense que una persona decida invertir fuerte su capital cuando el precio ya ha subido lo suficiente. Imagínense esto. ¿Qué pasaría si una persona decide sobreapalancarse aquí arriba, invertir fuerte ahí arriba, exponer su cuenta, exponer su negocio, que no siga las reglas que nosotros damos aquí? Simplemente el precio va a ser manipulado, van a venir los market makers, los brokers van a mover ese mercado a su favor. Esa va a ser la consecuencia. Eso es lo que en alta probabilidad va a suceder. Todos los días son diferentes, todos los escenarios son diferentes, pero esto precisamente te da la oportunidad de realizar trading moderno y de aprovechar, imaginando lo que otras personas pueden hacer, aprovechar lo que llamamos la liquidez. Y ya hemos dado clases sobre liquidez también, por supuesto, que ustedes pueden repasar, pueden tener o pueden obtener directamente con Arbey, haciendo parte de nuestro sistema copy trading. Van a entender que la liquidez nos favorece. ¿Qué es la liquidez? La participación. Cuando aumenta la liquidez, están aumentando los participantes, la cantidad de dólares que se están moviendo, sea en compras, sea en ventas. La liquidez es la participación. Y nosotros aprovechamos la liquidez. El trading moderno no se limita a predecir hacia dónde puede ir un activo, sino que tiene la capacidad de reaccionar frente a lo que el activo está haciendo y lo que la liquidez, lo que sus participantes están causando. Es tanto así que nosotros hemos generado ganancias
con activos que ya han subido. Es decir, cuando hay un activo como Tesla, el mismo Nvidia también ya ha subido, pero sabemos que está teniendo una baja importante, que adquirió liquidez, que está sacando participantes, que ya el precio bajó mucho, incluso estando más arriba, en una zona superior a donde estuvo antes, independientemente de si el precio de ese activo, de esa acción, está arriba con respecto a tiempos pasados, nosotros podemos ganar porque pacientemente esperamos la oportunidad, porque compramos, claro, estando arriba, vuelvo y reitero, pero compramos en un momento de alta liquidez en la que la probabilidad nos va a dar beneficios. De este movimiento bajista, es altamente probable que en la recuperación, por lo menos un 25% se recupere. Que luego puede bajar, listo. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué sucede cuando el precio sube algo, independientemente de donde se encuentre? Incluso independientemente de su tendencia, que nosotros podemos beneficiarnos y hacer capital. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que hacemos. Ahora, para complementar esta información que estás recibiendo, quiero mostrarte dos escenarios que precisamente operamos el día de hoy. ¿Recuerdan qué escenarios operamos hoy en nuestro sistema copy trading? Si alguien me coloca en el chat cuáles han sido esas dos acciones que operamos hoy, vamos a mirar si estamos bien conectados. Coloquen allí en el chat cuáles fueron las dos acciones protagonistas del día de hoy y se los voy a mostrar en gráfico para que miremos cómo aprovechamos la liquidez y cómo se da todo esto que les acabo de resumir de una manera gráfica, con dibujos, como nos gusta. El trading no tiene que ser complicado, complejo, cuando tenemos las herramientas y los recursos correctos, cuando tenemos acceso a la información, como lo estás teniendo el día de hoy. Entonces, ¿cuáles fueron esos dos activos que operamos hoy que nos dieron ganancias? Muy bien, excelente. Excelente. Nvidia y Moderna. Vamos a mirar qué sucedió con estos activos el día de hoy. Entonces, para esto voy a pasar por acá, voy a reiniciar la escala de precios rápidamente y vamos a mirar, miren cómo están subiendo las criptomonedas. Chévere. Primero vamos a mirar Nvidia. Hoy las acciones de Nvidia bajaron. Al inicio de la jornada nos estaba mostrando bajas. Esta franja naranja que ustedes ven acá es el inicio de la jornada. Miren la hora exacta aquí en la parte baja. Podemos ver en el eje X, podemos ver que son las 8:30 cuando la bolsa de valores abre. Y aquí en la parte baja, nosotros comenzamos las compras de este activo. Hoy compramos en Nvidia porque había bajado mucho. Hoy compramos en Nvidia porque sabíamos que la liquidez nos iba a dar en alta probabilidad la oportunidad de ganar. Y no existe la perfección, pero tenemos rachas ganadoras en las que podemos ganar el 100%, claro que sí. Pero si ganamos el 80% de las operaciones en la semana, por ejemplo, está excelente, el 70% está excelente. Pero también tenemos rachas del 100%. Hoy ganamos las dos operaciones de una forma espectacular. Pero esto solo va a suceder si tienes la información correcta. Y ahorita se los voy a comprobar con Moderna, precisamente. Entonces, ¿qué pasó hoy con Nvidia? Nvidia nos dio oportunidad, compramos Nvidia, la compramos bien y fluctuó por encima del 1%. Recuerden que el 1% ya comienza a ser rentable. Miren dónde estaba el 1%. Y hoy, en la jornada,
fluctuó más de un 3% al alza, dándonos excelentes profits, excelentes resultados que se traducen en capital, que se traducen en dinero que entra a tu cuenta. Y como tú tienes una cuenta de trading, pues estás realizando mucho más que dinero, estás realizando capital. Esto se dio el día de hoy. Cerró la bolsa de valores, Nvidia tuvo una baja. Después del post-market, esta franja azul corresponde a un post-market o a un post-mercado. Cuando el mercado cierra, los activos también se siguen moviendo. Y subió. De hecho, llegó casi a este techo en jornada abierta. Pero en jornada abierta como tal, más del 3% de fluctuación. Ahora, tuvimos otro activo, otra acción llamada Moderna, la cual nos dio excelentes ganancias. ¿Por qué nos dio excelentes ganancias? Porque nosotros la compramos aquí abajo. Porque nosotros esperamos a que el precio bajara lo suficiente para identificar que ya ese escenario se estaba agotando. Es más, la hora en la que llega la señal, estamos en estas velas, 1:15 de la tarde aproximadamente. Estamos en estas velas, miren, en las velas más bajas, identificando que el precio ya había bajado mucho y se preparaba para subir. Y subió. Y cumplió un porcentaje también muy interesante de casi el 3%, 2,82% ahí calculado. Digamos que dejando los mechazos de estas velitas allí. ¿Cuál es el trabajo más importante que vas a hacer? Tomar las ganancias que te pertenecen. Evitar la especulación que te puede causar las emociones que vives en el trading. Porque, como lo decía ahorita, oportunidades siempre vamos a tener. Y si tú aprendes a apreciar el 1% de ganancia en adelante, digo en adelante porque puedes ganar más. Nvidia subió más del 3%, listo. Pero esto sucede si tú aprecias primero el 1% de ganancia. Les doy un ejemplo. Invertí $100. Tomo la mitad de la ganancia cuando ya estoy cumpliendo el 1% de ganancia. Dejo los otros $50 y en caso de que el precio se devuelva, simplemente me salgo, simplemente cierro la operación y está bien. Estoy siendo rentable. Moderna se devolvió. El tema es que también subió algo en el post-market. Y para quienes tengan la oportunidad de una buena salida, por ejemplo, si no salieron en la jornada, que vieron esos números verdes, que vieron la ganancia, pero no salieron, bueno, es probable que Moderna nos dé esa oportunidad de salir bien. Listo, chévere. Pero lo más importante está acá, en entender que ese 25% o ese 1% de ganancia o ese 25% de alza de un movimiento es supremamente importante que lo conviertas en una mentalidad. Por eso hablamos de mentalidad trader, porque oportunidades siempre tendremos. Toma ganancias constantemente. El trading moderno se trata precisamente de dejar que otros causen ciertos movimientos y luego aprovechar esa liquidez para convertirla en capital, para convertirla en ganancias. Traders, la invitación es a que seamos profesionales. La invitación es a que recortes esos tiempos en los que normalmente las personas les toma convertirse en traders, que pueden ser 1 año, 2 años, 3 años o incluso más, convertirse en traders rentables a través del desarrollo de la mentalidad. Y la mentalidad nos lleva a gestionar bien las emociones, nos lleva a gestionar también correctamente nuestro capital.
Esa es la clave. Y vuelvo y repito, no existe la perfección. Por supuesto que pueden venir momentos de desafíos, pero sí existe la alta probabilidad. Y eso es lo que nosotros hacemos, ganar en alta probabilidad. Eso es trading moderno, a lo cual te invitamos, a lo cual estamos realizando también operaciones prácticamente todos los días. Incluso especulamos, claro que especulamos, pero lo hacemos con responsabilidad, con información, con herramientas y con recursos. Recuérdalo, el trading tradicional no funciona. Por algo todas las personas aprenden trading tradicional. Funciona saber reaccionar frente a lo que ese trading tradicional causa. Claro que hay que entenderlo, claro que hay que estudiarlo, claro que hay que conocerlo, precisamente para hacer lo que la gran mayoría de las personas no hace. Por eso pertenecemos a ese 10% de traders que sí somos rentables. Te invito a la rentabilidad, te invito al trading moderno. Vamos por ello. Harvey, y para ustedes también. Es un honor compartirles esta información. Mi nombre es Carlos Álvarez y con este maravilloso equipo, Harvey, Natalie, Esther también la veo súper conectada. Bueno, todas las personas que estamos a su servicio, Gregory, siempre lo veo por allí también. 100% al servicio de ustedes. Es Una un honor. preguntita, Harvey. Adelante, por ahí alguien va a hacer una pregunta. yo, ingeniero Ramiro, Adelante, Rami. es que yo veo mucho el Bitcoin y esta tarde tuvo una subida poderosa, pero ya fue esa tardecita. Pero bueno, estaba un poquito, no he visto noticias ni nada. ¿Alguna noticia, algo? Porque subió fuerte, fuerte las últimas 4 horas. Bueno, claro que sí. Les voy a anticipar una información muy importante que tiene que ver con el mercado de futuros. Y esto también tiene que ver seguramente con esto que marca la diferencia. Hay posiciones que van a ser liquidadas en los $100,000. Es decir, a brokers en el mercado de futuros, mercados que usan apalancamiento de hasta 60x o por 60, como lo quieran llamar, hay posiciones que cuando Bitcoin llegue a los $100,000 van a ser liquidadas. ¿Por qué? Porque están en short. Esto es una información muy específica, Ramiro, que te comparto, y ese es el por qué era altamente probable. Esto creo que lo estuve mencionando en el premercado. Los quiero invitar a los premercados martes y jueves. Todos los días estamos analizando. Y martes y jueves, de manera especial, ustedes pueden también participar. Y lo mencionaba allí, con un grado de especulación, por supuesto, por el libro de órdenes, por posiciones que tenían o que tienen todavía hasta los $100,000 en short, por ejemplo, sobre los 80,000, $85,000, se posicionaron a la baja y resulta que Bitcoin comenzó a subir y esas posiciones van a ser liquidadas cerca de los $100,000. Ya están seguramente viviendo fuertes adversidades. Esto lo digo por información de mercado de futuros, específicamente en Binance. Exactamente, exactamente. Claro que sí, Natalie, es todo un honor. Y Esther nos dice, o sea que va por los stop loss o por las liquidaciones. Porque hay cuentas que simplemente van a permanecer y si no cierran la operación, simplemente van a ser liquidadas. Así que sí, van por esas cuentas de las ventas, es decir, de los shorts. Tal cual, Esther, tal cual. Y con eso te doy contexto de por qué Bitcoin está teniendo este alza. O se salen o son liquidados.
sus shorts. Así de sencillo. Dale, gracias Ramiro por esa excelente pregunta y bueno, Carlos también por esa respuesta y esa información también tan valiosa para todos. Bueno, pues muchísimas gracias también por conectarse. Recuerden que este es un espacio de ustedes y para ustedes y obviamente seguiremos programando más sesiones. Quienes deseen tener una sesión privada de pronto para alguna aclaración o algún desafío, algún activo en particular, pues estamos atentos. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Vale, feliz noche. Gracias.